La semana pasada hablamos ampliamente de lo que había pasado con Fox News. Fox News estaba por iniciarse un juicio brutal donde la compañía Dominion, fabricante de máquinas para la votación, máquinas electorales, los había demandado por $1,600 millones, precisamente porque habían dicho que esas máquinas estaban hackeadas y le habían pasado votos de Donald Trump a Biden, y además la compañera había sido fundada por Hugo Chávez, creo, o algo así, y que era accionista de ella Nancy Pelosi, que es la portavoz era la portavoz del Partido Demócrata en el Senado. Sí, igual me equivoco, no, sí, en el Senado. Y bueno, o sea, una serie de mentiras que fueron promovidas por gente tan chiflada como la abogada Powell, que decía que su fuente era un señor que viajaba en el tiempo y entraba en trance y veía cómo Biden alteraba los resultados, cosas así. Y en Fox News sabían que no era cierto, sabían perfectamente que Joe Biden había ganado las elecciones sin mayor problema, y que todo lo que se dijo y que llevó a la insurrección del 6 de enero de 2021 fue de 2021, una patraña absoluta, una patraña de la gran mentira diseñada por los estrategas de Donald Trump, concretamente por Steve Bannon, este líder y pensador de la ultraderecha del criptonazismo actual. Y entonces venía el juicio tenía que haber empezado el lunes pasado, hace 4 días. Y cuando el juez dijo que lo posponía al martes, ya empezamos a darnos cuenta de lo que podía pasar, porque era lógico. Pese a todo lo que se sabe que Fox News decía en sus textos internos, que mentía abiertamente y que sabían que estaban mintiendo y que sabían que Joe Biden había ganado las elecciones y demás, pero seguían manteniendo la mentira al aire cuando estaban en pantalla los grandes líderes de opinión de Fox News, como Tucker Carlson y Sean Hannity, María Bordiromo y algunos otros, Laura Ingraham, que es una mujer siniestra completamente, seguían diciéndole a la gente que ellos estaban convencidos, como periodistas que fingen ser, que había realmente un fraude electoral monstruoso en los Estados Unidos. Pero pese a todo esto que se sabe, el juicio hubiera sido muchísimo más dañino para Fox, y Fox finalmente acordó, aceptó y aprobó pagar una cantidad brutal de $787,5 millones, sí, prácticamente la mitad de los 1,600 millones que pedía Dominion, para pagarlo y decir que habían hecho mal, pero no dejando muy claro que habían hecho mal. Y por supuesto, lo más trágico, sin el compromiso de decir en público y en pantalla a sus propios espectadores que habían mentido descaradamente. Es decir, no tuvieron que reconocer culpa alguna, pero sí iban a escupir $787,5 millones, que es aproximadamente el 16% de lo que gana cada año Fox News. Cuidado, o sea, es dinero, pero no es todo el dinero del mundo. Es muy trágico que no haya habido juicio, porque era importante ver los niveles de la mentira y compararlo con otras fuentes noticiosas que tenemos, que pueden tener sesgos, pero que no son del nivel brutal de mentira descarada que ejerció Fox News desde el día mismo de las elecciones en los Estados Unidos. Pero esto no se ha acabado, y aquí es donde hay que quizás poner el acento. Hay otra denuncia, otra demanda de otra compañía de máquinas electorales, de máquinas captadoras de votos y contadoras de votos, de máquinas de automatización de la elección, que se llama Smartmatic. Y Smartmatic tiene una demanda contra Fox News no por $1,600 millones, sino por $2,700 millones, que es lo que dicen ellos que les ha costado las mentiras de Fox News, que también acusó a Smartmatic. Creo que Smartmatic era la que era venezolana, no me acuerdo. A ver, se hicieron un lío enorme y yo lo seguí dentro de lo posible, pero acusaron también a Smartmatic de haber falsificado las votaciones, sobre todo en los estados donde la competencia era muy cerrada entre Biden y Trump, y haber falsificado las votaciones para ejercer un fraude electoral, pero a nivel México, o sea,
Y lo digo así porque yo viví los peores fraudes electorales en México, empezando por el de 1986. Entonces, Smartmatic tiene pendiente un juicio que todavía no se sabe cuándo va a ser por su demanda de $2.700 millones contra Fox News. Fox News tratará, por supuesto, de llegar a un acuerdo también, pero vamos a ver primero que nada qué se descubre respecto de la demanda de Smartmatic, y segundo, ver si se consigue que Fox News reconozca la mentira. Miren, tenemos en todos lados periodismo que intenta ser serio, periodismo que intenta ser efectivo, que intenta ser objetivo, que intenta decir yo pertenezco a un partido y milito en ese partido, pero no voy a mentir por mi partido, porque sería ridículo y sería absurdo que para defender lo que creo que es importante en términos de ideas tuviera yo que acudir a la mentira. Como periodista trato de ser totalmente honesto. Y así son muchos periodistas, y tenemos que aprender a identificarlos y separarlos de quienes mienten abiertamente, como en España lo hace Eduardo Inda, que tiene un periódico que es increíble, que sea director de un periódico, un sujeto que carece totalmente de moral, que es el nivel Fox News o nivel las otras dos grandes cadenas que sirven al republicanismo estadounidense más de ultraderecha, que son Newsmax y OAS, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. No lo tengo, porque además no lo tengo anotado. Pero sí son OAS y Newsmax los que están tratando incluso de capturar a los espectadores más radicales de Fox News, que sienten que Fox News es demasiado blando, siendo fundamentalmente un espacio de propaganda. Así que aparte, hay una exproductora de Fox News que ha demandado también a Fox News por acusando a los abogados de la red de presionarla para ofrecer un testimonio falso en la demanda de Dominion contra Fox, promoviendo las afirmaciones falsas de Donald Trump sobre fraude electoral. Entonces tenemos una tercera demanda contra Fox News, y yo espero que esto sirva para que en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo tengamos más cuidado y sepamos diferenciar quién da cierta opinión sesgada, que yo doy opiniones sesgadas porque tengo mis opiniones, quién dice la verdad cuando habla de datos y quién falsea los datos y es poco confiable. Van a decir, nadie es totalmente confiable. Probablemente nadie es totalmente confiable, pero hay una gama enorme de muy confiable a nada confiable, y como público, como ciudadanos, como electores, como contribuyentes, como participantes en nuestra sociedad, pues tenemos que conocerla, o por lo menos eso, amigos míos, creo yo.